It's wonderful to be here with 3 of the 4 elders Es from grande estar aquí con 3 de los 4 ancianos Guayaquil and Pastor Juan de from Guayaquil y Quito. Pastor Juan de Quito. These are great men of God, Estos son hombres grandes de Dios, faithful fieles and wonderful y servants. siervos maravillosos. I hope you take the time to get to know them. Y espero que tomen tiempo para conocerles. I am personally and profoundly grateful Estoy agradecido profundamente for the relationship and the bond para la relación y la conexión that we have with Pastor Stan and que Karen tenemos con Pastor Stan y Karen, and the team and Y body members el here. equipo y el cuerpo aquí. You're very precious to our hearts. Son muy preciosos a nuestros Thanks for corazones. making us feel so welcome. Gracias por hacernos sentir bienvenido. Please turn in your Bibles to Ephesians chapter 3. Abre la Biblia a Efesios 3. And I think we might receive some illumination tonight that's new Y creo que vamos a recibir una iluminación que tal vez es nuevo to some of us por algunos de nosotros and that will encourage and bless y que va a edificar y bendecir concerning God's eternal purpose. en cuanto al propósito eterno de Dios. In Ephesians En 3, Efesios 3, chapter 11, versículo 11, we read, "This was in accordance with the eternal purpose which he carried out in Christ Jesus our Lord." dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. When we consider eternal purpose, Cuando pensamos en el propósito eterno, we're thinking about the reason for all of creation estamos pensando en la razón por toda la creación and the purpose for human y el existence. propósito para la existencia humana. Why man was created. Porque el hombre fue creada, Why we have life. porque tenemos la vida. God's purpose from eternity past. El propósito de Dios desde la eternidad pasada. Let's pray. Oremos. Just bless these words, Lord. Bendice estas palabras, Señor. Bless the message, Bendice el mensaje, the messenger, el mensajero, the hearer. los oidores. Share truth that we can apply Comparte una palabra que podemos aplicar and will change us forever. y que nos va a cambiar para siempre. Amen. Amén. Religion teaches many things about eternal purpose. La religión enseña muchas cosas en cuanto al propósito eterno. Religion teaches that it is our purpose to work La religión enseña que es nuestro propósito trabajar and to serve y servir and to minister y ministrar and to improve ourselves y para mejorarnos a nosotros mismos. and through human effort Y a través de los esfuerzos humanos and endless activity y actividad sin fin, to somehow try en alguna forma tratamos to gain God's love and favor. de ganar el favor y el amor de Dios. And even evangelical Christianity Incluso cristianismo evangélico teaches enseña that our purpose que nuestro propósito is to attend church, es para asistir a la iglesia, study the Bible, estudia la Biblia, pray, ora, evangelize. evangelizar. Bet I got your attention now. Creo que tengo tu atención ahora, Because you're wondering, well, isn't that our purpose? porque están pensando, bueno, ¿no es eso nuestro propósito? And obviously our presence here Y obviamente nuestra presencia aquí indicates that we believe indica que creemos that these are important que estas cosas son And importantes necessary. y necesarios and vital, y vital and we promote y promovamos these activities. estas actividades They're necessary for spiritual growth. que son necesarios para el crecimiento espiritual. The verse we read in Ephesians 3 El versículo que leímos en Efesios 3 says that the eternal purpose is in Christ Jesus. dice que el propósito eterno está en Cristo Jesús. There's no realization of our eternal purpose No hay una realización de nuestro propósito eterno
apart from Jesus Christ. afuera de Jesucristo. You can be involved in all kinds of activity Tú puedes estar involucrado en mucha actividad and service y servicio and activity that is absolutely beneficial, y actividad que es beneficio, but without Christ, pero sin Cristo there's no eternal value. no hay valor And eterno there's no experience of God's eternal purpose. y no hay una experiencia del propósito eterno de Dios. Romans chapter 11 Romanos 11, and verse 36 en versículo 36, says that it Dice- is de Cristo, dice que es from Christ, por Cristo, by Christ, y para Cristo. and to Christ, Que tenemos that we have de, por, from, para by, y en through, and in Him, Cristo. Christ. It's the only way to experience the eternal purpose. Es la única forma de experimentar el propósito eterno. Now, the eternal purpose was a mystery for many centuries. Ahora, el propósito eterno fue un misterio por muchos siglos. Even the angels did not know the eternal purpose. Incluso los ángeles ni sabían el propósito eterno. The Old Testament authors Los autores del Antiguo Testamento wrote about the eternal purpose escribieron del propósito eterno without understanding it. sin entenderlo. It was a secret. Fue un secreto. And then Paul revealed the secret, Hasta que Pablo reveló el primarily secreto. in the books of Colossians and Ephesians. Primariamente en los libros de Colosenses y Efesios. And he also prayed that believers would receive illumination as to its truth. También él oraba que los creyentes reciban iluminación en cuanto a su verdad. There's many believers today living without illumination of God's eternal Hay muchos purpose. creyentes viviendo hoy día sin iluminación en cuanto al propósito eterno de Dios. And I'd like to quickly present like a figure Y me gustaría presentar una figura from the Old Testament del Antiguo Testamento that paints a picture que hace un cuadro of God's eternal purpose. del propósito eterno de Dios. The first Adam El primer Adán and Eve. y Eva. Adam was created in the image of God. Adán fue creada en la imagen de Dios. And he had a task of naming the Y él animals. tuvo la obra de dar nombres a todos los animales. And he noticed that the animals all had companions. Y él se notó que todos los animales tuvo un compañero, But he had no companion. pero él no tuvo un compañero. Yet because he was made in the image of God, Pero porque él fue hecho en la imagen de Dios, he had a passion within his él heart. tuvo una pasión en su corazón. But he had no object Pero él no tuvo objeto to express his passion to. para expresar su pasión. And God understood that. Y Dios lo entendió. And you know the story. Y tú conoces la He historia. put Adam to sleep. Él se hizo a dormir a Adán He opened his side. y se abrió And su, he created su cuerpo a new creature y una nueva criatura that had never existed before. que nunca existió antes. A new species Una nueva especie that had the same DNA. que tuvo la misma DNA. ADN. Yeah. I don't know. Had the same spirit as him. Y tuvo el mismo espíritu como él. Bone of his bone. Hueso de su hueso. Flesh of his flesh. Carne de su carne. And he had an object Y él tuvo un objeto for the passion para la pasión that was in his heart. que fue en su corazón. Then we have the second Adam, Y luego tenemos el segundo Adán, Jesus Christ. Jesucristo. And in a sense, he had no object for Y his passion. en un sentido, él no tuvo objeto para su pasión. And you remember when his side was opened? ¿Te acuerdas cuando se abrieron su lado And it was on the y cross fue en la cruz that an object for his passion was created. que fue creado un objeto para su pasión, A new creature una nueva criatura that had never existed que before. nunca existía antes, To be the object para ser el objeto of Christ's passion.
de la pasión de And this Cristo. new creature is one spirit with him. Y esta nueva criatura es un espíritu con él. This new creature is a partaker of his divine Esta nature. nueva criatura es participante de su divina naturaleza. This new creature is a member of his bones and flesh Esta nueva and criatura blood. es miembro de su cuerpo, de sus huesos, de su sangre, de su carne. And in a way, it's a mystery Y en una forma es misterio that the Trinity, que la Trinidad, which is self-sufficient la cual es autosuficiente and has no y need, no tiene no necesidad, deficiency, no hay algo faltando, but somehow the Son in particular pero de una forma el Hijo en particular desired an object quiso un in which he objeto could express en lo cual él pudo expresar his love su unto amor hacia ti. the church, the bride. La iglesia, The la bride novia, of la Jesus novia de Christ. Jesucristo. And this is the eternal purpose of God. Y este es el propósito eterno de Dios. The whole reason for creation Toda la razón para la creación and the existence of y man la existencia para el hombre was to create an object for the passion of Jesus Christ. es para crear un objeto para la pasión de Jesucristo. Now think about the implications and the practical applications. Ahora piensa en las implicaciones y la aplicación práctica. If we live in the consciousness Si vivimos en la conciencia of this reality, de esta realidad, we wake up in the morning nos levantamos en la mañana and the first thing we think y la is, primera cosa que pensamos, I'm an object yo soy objeto of the passion of Jesus para la Christ. pasión de Jesucristo. And we see our brothers and Y sisters vemos a los hermanos y hermanas and we relate to them y nos relacionamos like they are objects como son objetos of the passion of Jesus de la Christ. pasión de Jesucristo. And we see an unbeliever Y vemos a un incrédulo and we think that person Christ desires to bestow his passion y upon. pensamos, esa persona, Jesucristo quiere poner su pasión en él. What a beautiful truth. Qué cosa hermosa. In eternity past, En la eternidad pasada, God had a plan Dios tenía un plan to choose us para escogernos, to be his bride para ser su novia and the objects of his y passion. los objetos de su pasión. Amen. Amén. Your grace has broken every chain. My sins are gone, my debts been paid. You gave your life away for me, for me. How glorious is your love. If I could sing forever, it's not enough to say how glorious is your love. If I could sing forever, it's not enough. It's not enough. 'Cause you gave your life away. You gave your life away. You gave your life away for me. Your grace has broken every chain. My sins are gone, my debts been paid. You gave your life away for me. You gave your life away. You gave your life away. You gave your life away for me. Your grace has broken every chain. My sins are gone, my debts been paid. You gave your life away for me.
Okay. Thank you. Great song. Muy buena canción, If you would gracias. stand and turn to Exodus chapter Se 3. ponen de pie y vayamos a Éxodo 2. Starting in verse 11. Empezando con versículo 11. This is God calling Moses to go to Egypt and lead his people out. Es acá cuando Dios llama a Moisés para que lleve a su pueblo, lo saque de Egipto. It's interesting because Moses couldn't lead himself anywhere. Es interesante porque Moisés realmente no podía guiarse a sí mismo en ningún lugar. He was led by his flesh. Él fue guiado por su He carne, killed an Egyptian. mató a un egipcio Now God says, guess what? y entonces ahora Dios le dice, bueno, Not adivina only am I qué, going to lead you, no solamente voy a guiarte a ti, you're going to lead people. sino que tú vas a guiar a otras personas. And quite a few of them, about 3 million. Y era un montón, eran como 3 millones de personas. You would wonder what he would be saying here. Ahora, ustedes se preguntarían, bueno, ¿qué es lo que va a decir I acá? can't even lead myself. Ni siquiera puedo guiarme a mí I've been mismo. wandering for 40 years and now you want me to lead? He estado vagabundeando por 40 años y ahora tú quieres que yo guíe. It's quite remarkable, actually. Es realmente algo increíble esto. Verse 11, and Moses said unto God, who am I En esos días, dice acá, that I should go unto Pharaoh, 3:11, ok. and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Moses Egipto a los hijos de Says, Israel? who, me? Who, I? Moisés dijo, ¿quién, yo? And God says, and he said, certainly I. Y Dios le dijo, ciertamente. I like, that's very good. Right there alone, that's really something. Es muy bien, me gusta. Who, I? Certainly I. Not you. ¿Quién soy yo? Bueno, no tú, sino yo, Certainly I will Dios. be with you, and this shall be a token unto you Porque yo estaré contigo y esto te será that I por have sent señal thee de que yo te he enviado. when you has brought forth the people out of Egypt. Cuando hayas sacado de Egipto al You pueblo, shall serve God on this mountain. serviréis a Dios sobre este monte. And Moses said unto God, Dijo Moisés a Dios, behold, when I come unto the children of Israel, he aquí que llego yo a los hijos de Israel and shall say unto them, the God of your fathers has sent me unto you. y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a And they shall vosotros. say to me, what is his name? Si ellos me preguntaren cuál es su What shall I nombre, say to them? ¿qué les responderé? And God said unto Moses, Y respondió Dios a Moisés, I am that I am. yo soy el que soy. And he said, you shall say unto the children of Israel, Y dijo, así dirás a los hijos de I Israel, am has sent me unto you. yo soy, me envió a vosotros. Father, I pray tonight that we would fellowship with I am, Padre, oro para que esta noche so nosotros that I tengamos am comunión con becomes el I yo am that I soy, am. para que el yo soy se convierta en el que soy lo Because que soy, we are partakers of the divine nature. porque somos partícipes de su naturaleza divina. In Jesus' name. En el nombre de Amen. Jesús, You may be amén. seated. ¿Se pueden sentar? Good evening. Buenas noches. Great message Gran on the passion mensaje of Christ. acerca de la pasión de His Cristo. purpose is to love me. That's what I was thinking. Porque su Purpose is to love propósito es me. amarme, eso es lo que yo pensé, su propósito es amarme. I once preached a message in Uganda. Una vez prediqué un mensaje en Uganda. I know that God loves me. Yo sé que Dios me ama I don't need to know anything else y no necesito saber nada más. except to know the one who loves me. Tan solo el conocer al que me It's a ama. very simple message. Era un mensaje muy I simple. know that God loves me. Sé que Dios me ama. I do not need to know anything else. You know how many people are trying No to know necesito so saber much nada más. in ¿Sabes this cuántas day and personas age? quieren saber tantas cosas hoy en I día? don't need to know anything else No necesito saber nada más, except to know the one who loves me. excepto el conocer al que me ama. Now Moses Ahora Moisés did not know God. no conocía a Dios. His understanding of God was very limited. Su entendimiento de Dios era muy limitado. So much so that he knew he was a miraculous child. Tan limitado de que él sabía que era un hijo milagroso. He heard the story from his parents, Él había escuchado las historias and he de knew sus what padres. took place when he was a baby. y él sabía lo que había pasado cuando How he él era was un put bebé. in a little ark Cómo lo pusieron en la and pushed down the canastita river and became the son of Pharaoh's y lo daughter. pusieron en el río y después se convirtió en el hijo de la He hija had de Faraón. understanding.
Él tuvo un entendimiento, He had some illumination, as Pastor Mike said. He had some illumination, but tuvo not a algo lot. de iluminación, como dijo Pastor Mike, pero no mucha. And because he knew he was the deliverer, Y porque él sabía que él era el que iba a yet he liberar, did not know how that would take place. pero él no sabía cómo esto iba a tomar lugar. Many people know they are Christians, Mucha gente sabe que son but they cristianos, do not know how to live in the purpose that God has given pero them. no saben cómo vivir en el propósito que Dios les ha dado. And so he kills an Egyptian Entonces Moisés mata a un and egipcio hides him in the sand. y lo esconde en la arena. He looks left and he looks right. Él mira a la izquierda y a la He derecha. sees nobody's looking. Y él dice, bueno, nadie está He mirando. thinks nobody's Él looking. piensa que nadie And está when we think mirando. nobody's looking, somebody's Y looking. cuando tú piensas que nadie está mirando, alguien siempre está It mirando. happens many times. Eso pasa muchas veces, And he ¿no? dug a hole. Can you imagine this is the deliverer? Entonces él cavó un pozo, un hueco. He's Imagínense, este es el burying a liberador. body in the sand. Él está enterrando un cuerpo en la And then arena. when they find out, Y entonces cuando lo he descubren, flees to the wilderness. él huye al desierto. And he would get to know that wilderness Y él llegó a conocer ese because desierto eventually he would lead his very people there, God's porque people there. eventualmente él iba a guiar al pueblo de Israel, al And pueblo de one Dios a ese day, while he is desierto. tending sheep, Y un día, mientras él estaba pastoreando las all of a ovejas, sudden he turns aside to see this burning bush. de repente él mira a un lado y ve a esta And zarza a voice ardiente. speaks out of the bush. Y una voz habla de la And I zarza love the voice ardiente. says, Moses, Moses. Y me gusta que la voz dijo, Moisés, And then God Moisés. begins to speak to Moses. Y Dios le empezó a hablar a Moisés. And he says, I want you to deliver my people. Y Dios le dijo, quiero que libres a mi pueblo. And he says in verse 11, who am I? Y él dijo en versículo 11, ¿quién Have you soy ever yo? said that in your Christian life? ¿Alguna vez en tu vida cristiana dijiste I eso? cannot do that. No puedo hacer eso. Who, me? ¿Quién, yo? You want me to read the ¿Tú Bible? quieres que yo lea You la want me Biblia? to go to Bible ¿Tú quieres school? que yo vaya al You want me instituto to study bíblico? the ¿Quieres Bible? que yo estudie You la want me to Biblia? ¿Tú translate? quieres que yo sea You el que want me to learn traduzca? ¿Tú quieres Spanish? que yo aprenda You want me español? to take a ¿Tú team somewhere? quieres que yo guíe un equipo a You algún want me otro to lado? pastor? You want ¿Tú me to quieres be que an yo elder? pastoree, que sea un You want me? You anciano? want me? ¿Tú Me? quieres que Who, yo? me? ¿Yo quién? ¿Yo? Hey, God, ¿Dios? are you okay, God? ¿Estás cuerdo, Dios? Have you figured this out? What's wrong with you? ¿Qué es que anda mal contigo, Maybe Dios? somebody needs to teach you something. Tal vez alguien tiene que enseñarte algo, You're Dios. all wrong about this. Porque estás equivocado acerca de esto. So God begins to speak to him. Entonces Dios empezó a It's hablarle. okay. Le So dijo, if I ok, go, porque si voy, I would like, and they say to me, what's his name? bueno, el pueblo me va a decir, bueno, ¿cómo se llama este Now, Dios? did you notice he said something very interesting? Ahora, noten que él dijo algo muy interesante acá. When Moses goes, Cuando Moisés va, he is supposed to reveal God's name this way. él debe revelar el nombre de Dios de la siguiente I manera. am that I am. Yo soy el que soy. But later God says, Pero después Dios dice, tell them I am has sent you. diles, yo soy, me envió a What is the vosotros. second I am? ¿Cuál es el segundo, el yo soy, el That's que you soy? and I. Eso es tú y yo. That's you and I. Eso somos That's the nosotros. same thing that Paul says in 1 Corinthians 15, 9 and 10. Eso es lo mismo que dijo Pablo en 1 Corintios 15, I 9 y am- 10. Yo Are you soy, listening? ¿están escuchando? I am Yo soy what I lo que am soy by the grace por of la God. gracia de Dios. I am what I Yo am by the soy lo grace que of soy God. por la gracia de Dios. And so in reality, Entonces, en realidad, spiritual reality, en la realidad espiritual, God says, Dios dice, I'm not going, no voy a ir, you're going, tú vas a but ir, you're in me and I'm in you. pero tú estás en mí y yo Hallelujah. en ti. Aleluya. Are you with me? ¿Están siguiendo? We said recently, Recientemente God dijimos in me que and Dios me in en God mí y yo is an en Dios in situation. es It's una an situación in-in. para ganar. It's not a win-win, it's an in-in. Es algo que estamos dentro para ganar. Are you there? I know that's a cliche from America. Sí, eso es People don't una get. rima en It's not a inglés, no es lo win-win, mismo en it's an español. Vamos a ganar. And God reveals himself Y Dios se revela a sí mismo. to Moses, Se le reveló a Moisés, to a man who's murdered somebody, a un hombre que había but asesinado a has a alguien, call in his life. pero que tenía un And llamado he en su says to vida. Moses, Y le dijo a it Moisés, really has nothing to do with who you are. realmente no tiene nada que ver con quien Because tú he says, eres. who am I? Porque él dijo, bueno, ¿quién soy yo? Dijo Moisés. And I know there's many Christians, Y yo sé que hay muchos and many cristianos. times in our lives, Y muchas veces en nuestras we vidas would question God. que sí, que cuestionamos a Actually, Dios. God
and Moses had a back and forth about 9 times here. Aquí Dios y Moisés como que hablaron, el uno decía esto, el otro, y el otro, y el otro, como 9 veces. El uno decía, el otro respondía, yo puedo, no puedo, tú quieres, no quiero, yo sí quiero y no puedo, sí puedo, no puedo. How patient God is. Y cuán paciente es Dios. Back and forth, Y back así and iban, forth, iba back y and forth. venía, iba y venía. And God is just waiting there. Y Dios simplemente estaba Have you ever esperando. had that happen to you? ¿Alguna vez te ha pasado esto a ti? Back and forth. Que estás vas y vienes. Yes, but God, you don't understand. Sí, pero Dios, no me entiendes. I know me better than you know Yo me. me conozco mejor de lo que tú me conoces, Dios. Is that what you think? ¿Eso es lo que tú By the way, piensas? do you think you know yourself better than God knows ¿Tú crees que te yourself? conoces mejor de lo que Dios te conoce? Impossible. Imposible. Are you there? ¿Me están escuchando? God knows me better than I know myself. Dios me conoce mejor de lo que yo me conozco a mí mismo. Él conoce exactamente quién soy y lo que puede tomar And lugar. I love this because he's revealing to Moses Y me gusta esto porque Él le revela a something Moisés so incredible. algo muy When increíble. God says to him, I am. Cuando Dios le dice a Él, yo You know, soy, Jesus made the same statement in John 8:58. en Juan 8:58 Jesús dijo lo mismo. He was speaking to the Pharisees. Él estuvo hablando a los And fariseos. this is what he said. Y esto es lo que Él dijo. Before Abraham was, I am. Antes de Abraham, yo soy. They knew what he meant. Y ellos sabían lo que Él quiso decir con eso. Entonces de inmediato tomaron piedras para tratar de matarlo, porque Él estaba clamando ser deidad. You're looking at the I am. Él les dijo, ustedes están viendo al yo soy el eterno. I am the personal one. Yo soy el ser personal, yo soy el que tiene un I have propósito. an unchanging character. Yo tengo un carácter inmutable. I am omnipotent. Yo soy omnipotente. I am omnipresent. Yo soy omnipresente. I am omniscient. Yo soy omnisciente, siempre, y todo lo conozco. This is who he says he is. Y esto es lo que Él dice que Él es. He says, I've come to live in you. Y después Él dice, yo he venido a vivir en ti. And that's amazing. Y eso es increíble cuando pensamos acerca de And we get esto. so intimidated by walls and giants. Y a nosotros nos intimida tanto las murallas, los Problems gigantes, in our lives. los problemas en nuestras vidas, Difficulties. las And it dificultades. even happened to the Apostle Paul. Incluso pasó con el apóstol Pablo. He said in Romans 7, Él dijo en Romanos have you 7, ever said this? ¿alguna vez han dicho ustedes esto? Oh, wretched man that I am. Pastor Wojciech says it every Miserable de day. mí. Yo sé que Pastor Drew dice eso siempre. Oh, wretched. Miserable de mí. By the way, look at Romans chapter 7. Vean por Not now, favor, no sometime. ahora, pero Sometime. en algún momento lean Romanos 7. Paul uses the word I 27 times. Pablo utiliza la palabra I, yo 27 veces. Yo. He's focused on himself. Él está enfocado en I sí can't do mismo. this. No puedo yo hacer I esto. can't do this. No puedo yo hacer esto. In Romans chapter 8, En Romanos 8, the word I does not occur. la palabra yo no aparece. 20 times it says the word spirit. 20 veces dice la palabra What espíritu. happened? ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué pasó The Holy entonces? Spirit, El Espíritu the Santo, person of God, la persona de Dios, all of a sudden rose to the top in Paul's life. de repente como Amen. que subió a la cima en la vida de Pablo. And Amén. so God is saying Entonces Dios está diciendo that I am. de que yo soy And lo que you know, soy. if you look at the Great Commission, Y sabes qué, si tú ves detalladamente and la you gran think comisión about y winning tú the lost piensas and planting acerca churches in all the world, de ganar a los perdidos y plantar iglesias por todo el God mundo, was talking to 11 ignorant Galileans who had no money, no education, no authority, they had Dios nothing. le estuvo hablando a 11 galileos ignorantes que no tenían dinero, educación, no tenían nada. In fact, they didn't even know how to fish, really. Realmente ellos ni siquiera sabían cómo pescar. They didn't know what they were doing. No sabían lo que estaban Did you ever haciendo. wonder why God called 11 Galileans? ¿Alguna vez te preguntaste por qué The Dios only llamó a 11 one who galileos? was not a Galilean and was educated was Judas. El único que no era galileo y que era educado fue Judas. Did you know that he was from Bethany or Jerusalem? ¿Sabían eso? Que él era o de Jerusalén o de Betania. Él era educado That one went to hell. y ese fue al infierno. Are you with me? ¿Me están siguiendo? The other ones, Los otros, and this is what he said to them. y esto es lo que él les dijo, Something very amazing. algo muy increíble. In Matthew 28:20. Mateo 28:20.
You know the verse. Ustedes conocen el I am with you versículo. always He aquí con vosotros estoy till the end of siempre the age. hasta el fin del You know, siglo. in the original Greek language, it doesn't say that. En el griego original no dice This is eso. what it says. Esto es lo que dice. With you Con ustedes, is I am. el yo soy está. With you Con ustedes is I am. está el yo You know soy. who's with you? ¿Saben quién está You know con who lives ustedes? in ¿Sabes you? quién vive en ti? I am. Yo The soy eternal one. el The eterno, personal one. el personal, Unchanging one. el inmutable, The omnipresent one. el omnipresente, el omnipotente, el omnisciente, The one with all authority. el que tiene toda autoridad. So Moses, Entonces Moisés, you can go. tú puedes ir. Disciples, Discípulos you can go. pueden ir. Jeremiah, Jeremías, 15 years old. 15 años. I'm calling you. Te estoy When llamando. everybody's against you. Cuando todos están en tu But no contra. matter who's against you, Pero I no am is with importa you. quién está en tu contra, yo Are you soy el que listening? soy. ¿Están escuchando? When they understood this, Cuando ellos entendieron esto, you know who's with us? ¿sabes quién está con nosotros? I am is with us. El yo soy está And con he's not nosotros. just around us. Y Él no solamente está a nuestro alrededor, He's Él in está us. en nosotros. Are you with me? He's ¿Están in us. siguiendo? You Él está realize en nosotros. that- ¿Se dan say ustedes this, cuenta? Digan God esto. lives in me. Dios vive en mí. It's not loud enough. No suficientemente alto. Say it. Otra God vez. Dios lives in vive en mí. He's not just above me. Él no está sobre mí. You know, I see people, somebody on the plane when the plane started Yo to veo a shake. gente cuando están en el aeropuerto, en el avión, y el avión empieza a hacer así, la gente se persina y empiezan a mirar al I see cielo. athletes do it. Yo veo a los católicos que hacen esto, miran al cielo y hacen esto. No, Y yo les digo, no, look this way. mira de este otro You know, lado. when I was ordained as a Cuando yo pastor, fui ordenado como pastor, 1984, 1984, Dr. Stevens preached the message on Thursday night Pastor Stevens predicó un mensaje un jueves por la in noche Springfield, Massachusetts, en in the Springfield, United States Massachusetts, of en los America. Estados Unidos de América. And listen, Y escuchen, this is what he preached. esto es sobre lo que él Galatians predicó. 1:16 Gálatas and 1:16 Galatians 1:24. y Gálatas 1:24, But when it pleased God, que cuando separated me from my mother's womb Dios quiso, Él me separó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia to reveal His para Son revelar in me, a su Hijo en mí, His Son in me. a su Hijo en mí. Then in verse 24, Después en versículo they 24, glorified God in me. ellos glorificaron a Dios en mí. And I had an illumination. Y tuve yo una Oh, iluminación. you know the truth. Yes, God's in me. Sí, conoces Yes, la I'm verdad. born Dios again. está en mí. Yes, Si he I'm nacido saved. de nuevo, sí soy But salvo. do we realize that the omnipotent, omnipresent, all-knowing, eternal, personal, unchanging one with all authority lives in us? Pero sabemos nosotros que el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el que lo sabe todo, vive en nosotros. ¿Y creen ustedes esto? Aleluya. ¿Conocemos esto? That's why the Bible says this. Por Listen, esta razón la Biblia dice lo siguiente. Escuchen esto. greater is He who Que is mayor in es you Él than que he está that en is ti in the que el world. que está en el mundo. Who's in the world? ¿Quién está en el mundo? El diablo. Who's in the world? ¿Quién está en el Demons. mundo? Los demonios. And the Bible says, Y la Biblia dice, Greater is he mayor that es el que is está in you en ti and he that is in the que world. el que está en el mundo. And the world's a mess. El mundo es un The world desastre. is El evil. mundo es I have maligno. to work in the world. Yo tengo que Live trabajar in en the el world. mundo, vivir en el Touch the mundo, world. pelear con el mundo. Greater is he Mayor es in Él you que está en ti than he was in the que el que world. está en el mundo. Christ in us. Cristo en The nosotros. hope of glory. La esperanza de gloria. It's amazing Es to me increíble para mí that God, que Dios, first of all, think about this. primeramente piensen en esto, God became a man. que Dios se convirtió en un hombre. That is unbelievable. Eso I es can't increíble, believe que no puedo ni siquiera God creerlo. become Dios a man. se convirtió en un And hombre. even more greater than that, Y mucho más increíble que God esto, would live in me. que Dios viva en mí, Huh? Me? en mí. Are you insecure? ¿Eres tú inseguro?
Are you insecure? ¿Eres tú inseguro? Are you afraid? ¿Eres temeroso? Are you living in anxiety? ¿Estás viviendo en Do ansiedad? you have doubts? ¿Tienes Do you have dudas? fears? ¿Tienes Are there temores? problems? ¿O problemas? Are you being plagued by your past? ¿O estás siendo plagado por tu pasado? God is in you. Dios está en Say, ti. God is in me. Dios está en mí. God knew what we would become, but He decided to place Himself in us Dios anyway. sabía en lo que nos íbamos a convertir una vez que Él decidió venir a nosotros. Él sabía que lo que íbamos a hacer, sabía que íbamos a cometer errores, que íbamos a pecar, que íbamos a ser débiles, que íbamos a fracasar. Sabíamos que íbamos a ir en el camino errado, sabíamos que íbamos a huir, He's not intimidated pero by Él no those está things. intimidado por estas cosas. Hallelujah. Aleluya. God in me. Dios en mí, Cristo en mí, Christ in me. Cristo en mí. I was preaching in Africa one time, Estuve predicando en África una and it vez was a very finished work message in a village. y era un mensaje de la obra consumada en una villa que estaba And predicando. a witch, a woman who was a witch, came at me. Y una mujer que era hechicera vino Now, a she hablar didn't come conmigo. at me like you would come at me. Ella no vino a hablar conmigo de la manera que She ustedes came vendrían at a me, hablar she conmigo. was walking on the air. Ella vino y estaba andando en el She aire. wasn't on the ground. Ella no estaba en el piso I have a lot of witnesses. y She tengo was muchos in the testigos. air, Ella estaba walking. en el aire, Her hair caminando. was stuck straight out, Su pelo estaba como así, all white. era todo blanco. I looked, I said, Y yo la vi y I dije, don't know why I said, no sé por qué dije esto. I said, who does your hair? Y yo le dije, ¿quién te pintó el pelo? ¿El diablo? I said, greater is he that's Y in me dije, than he mayor that's es in el you. que está en mí que el que And está she en ti. fell to the ground Y se cayó al and was piso gone. y desapareció. I thought to myself, Y I yo was me scared to dije, death. I bueno, was scared to death. Yo I was realmente like, estaba what in God's name atemorizado is y dije, this? bueno, ¿qué es esto que estoy viendo We were acá? baptizing somebody in Liberia Estábamos last bautizando a alguien en Liberia el año pasado year, and we went out to this place, y fuimos a este lugar. and we were 5 hours into the bush, Estábamos como 5 horas por el monte. and so we had a baptism, church baptism. Tuvimos un bautizo de la They bring one iglesia young girl, y trajeron a una chica, and una they bring her, joven. they go, in the name of I wouldn't go near the water. The water didn't look good. Yo no entraba realmente muy cerca al agua porque el agua no se veía saludable. Y yo dije, bueno, yo voy a estar You por guys acá, go in. ustedes Pastor Alfred, entren. Pastor John, I'm not going in Pastor that Alfred, Pastor John, yo no voy a entrar al agua. Yo no sé qué está en esa agua. I wasn't going in. No iba yo a entrar al agua. Entonces la pusieron en el agua y dijeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And when she came up, she Y was a cuando demon. ya salió, era un demonio lo que salió. Era un demonio. Her face was different. La cara era diferente. Empezó a tirar piedras, a decir barbaridades y medias. And Pastor John, Y little Pastor John, Pastor African John que es pastor, chiquito, he walks up and he says, él camina y se le acerca y le dice, come out of her. sal de ahí. And it was gone. Y You know desapareció. why he has that ¿Y sabes confidence? por qué él tenía esa confianza? Because God was in him. Porque Dios Amen. estaba en él, amén. When you go to work on Cuando Monday, tú vas a trabajar el día you walk in lunes, and say, God is in entra me. y di, bueno, Dios está en mí. I'm not just in this job. No solamente estoy acá en este trabajo, no estoy solamente enseñando en esta escuela cristiana, I'm not just working no in estoy this solamente factory. trabajando en I'm esta not just fábrica, working in no the estoy store. solamente trabajando I'm en not una just tienda, selling no estoy warehouses. solamente God vendiendo is cosas. in me. Dios está And en if mí. God is in Y si me, Dios where está en I mí, am entonces is where ¿dónde God estoy? is. Es donde va a estar Dios. How do you like that one? ¿Les gustó Where eso? I am is where God is. Donde yo estoy es donde Dios va a God estar. is in you. Y porque Dios está en ti. Are you listening? ¿Están escuchando? And we work in some interesting places. Y nosotros trabajamos en lugares worked in a prison for 10 interesantes. Yo years and I trabajé en tried una to prisión por escape every 10 single años month. y, I quit. I y quit. cada día I yo quit. trataba de I escapar. quit. Renuncio, I quit. renuncio, I quit. renuncio, renuncio. I could never get out. 10 Y years. nunca pude renunciar, nunca pude salir de allí. I 10 worked in años. that prison for 10 years. Trabajé You know en why? esa prisión por 10 años. ¿Y saben por qué? God said, I'm in you. Porque Dios dijo, estoy contigo. Greater is he that is Y mayor in es you el que than he está that is en in the ti que el que prison. está en la prisión. Hallelujah. Aleluya. Greater is he that is Mayor in es you el que than he está that is en in ti Peru. que el que está en Perú. Moses, Moisés, stop stuttering. deja de eso, tartamudear. Talk. No podía ni hablar. By the way, Moses had 2 problems. Moisés tenía 2 problemas. He was a stutterer. Él tartamudeaba, And this is in the Hebrew language. y esto está también en la lengua You can see hebrea. it in Exodus 3 and 4. Eso, Éxodo Check 3 y it out if you know 4. Hebrew. Si sabes hebreo, puedes chequearlo. He was a stutterer
Él era un tartamudo And worse than that, he had forgotten the language. y peor que eso, él se había olvidado de la lengua. All he could say was, let my people go. Y lo único que podía decir es, deja que mi pueblo salga de aquí. For 40 years, he forgot the language. Por 40 años se olvidó de su propio He can't- idioma o del even idioma. If he remembered it, he couldn't say it. E inclusive si se acordaba, no podía decirlo. Certainly I. Ciertamente, Certainly I. yo, de cierto, I'm gonna be with you. yo estaré contigo. Are you listening? ¿Están escuchando? D.L. Moody was a great American evangelist. Moody fue este gran You know evangelista anything americano. about, ¿Conocen church history algo here? acerca de You la teach historia church history, de la iglesia? mission, you teach ¿Enseñan mission ustedes acerca de la history, historia de la iglesia, church misiones history, hallelujah. y God historia de la is here. iglesia? Dios está acá. D.L. Moody, Moody, he went to grade 3. ¿él fue a dónde? How many of you have been beyond grade 3? Fue a un lugar. Sure. Fue fue al tercer grado. Third grade. Ok, al tercer grado. About 8 years old, he quit school. A los 8 años dejó de ir a la He used to escuela. sell shoes. Él vendía zapatos. He couldn't even talk right. Él no podía ni hablar Do you bien. know D.L. Moody with his preaching won 1 million souls without television and radio or computer? He won 1 million souls. Y Moody llevó a In his un meetings. millón de You know why? personas al evangelio, sin was in televisión, Moody? sin computadora, sin radio. ¿Por qué? God Porque was ¿quién in estaba Moody. en Moody? Dios Amen. estuvo en Moody. God was Amén. in Moody. Dios estuvo en él. God in me. Dios en mí. Christ in me. Cristo en mí. And Paul said, Y before Pablo I got dijo, saved, antes de ser I salvo, had murder in me. yo al asesino lo tenía en mí, yo tenía el maligno en mí, yo tenía la religión en mí, yo tenía el odio en mí, yo tenía la persecución en mí, yo tenía el legalismo en mí, yo tenía la autojusticia en mí. He said, but now, Pero ahora, I am what I ahora am soy by the lo que grace of soy God. por la gracia de God Dios. is in me. Dios está en Wow, mí. God is in Wow, me. Dios está en mí. En mí, You, en mí, en you, tú, en mí, you, en tú, en mí. En tú, en ti. God is in you. Dios está en mí. The church in Rome, La iglesia de they Roma. say it was never more than 100 people. Se dice que no hubo nunca más de Ever. 100 personas en esa And iglesia. Rome was a horrible place. Y Roma era un lugar It was, horroroso. by the way, the Roman Empire controlled the world for 1100 years. El Imperio Romano America controló el has mundo por been a world power for 1100, 1100 años. No, They maybe 100 100, años. 120, 100 years maybe, right? Tal vez los Estados Unidos se puede decir ha controlado el mundo por 100 años. Pero Roma 1100 years. controló al mundo por Are you 1100 listening? años. ¿Están escuchando? They hated Christians. Y ellos odiaron a los They cristianos, persecuted, persiguieron, they burned them, they killed los them, quemaron, los they jailed mataron, them, they los murdered them. asesinaron. You know what? ¿Y sabes qué? The Roman Christians knew one thing. Los cristianos romanos sabían God una is in cosa, us. que Dios está en And nosotros. here's a double blessing. Y esta es una bendición Not only doble. is God in me personally, Que no solamente está Dios en mí personalmente, sino que Dios está con nosotros como iglesia. Él está en la iglesia. Él viene a tener comunión en la iglesia. Él anda en medio de los candelabros de oro. Él está con nosotros esta noche. Aleluya. ¿Están cansados? Entonces permitan que el Dios que está en ti te vivifique. Amén. Are you living in your wounds? Are you wounded? ¿Estás tú herido? ¿Estás viviendo en tus heridas? Ah, estoy herido. Ay, ¿te acuerdas lo que me hizo tal y tal? Dios está en ti. God isn't wounded. He Dios was wounded once for our fue transgression. herido una vez y para siempre por nuestras I thought you were transgresiones. over here for a minute. No. I looked Dice, él pensó que estaba por allá, por el parlante. Digo, ¿cómo se fue detrás de mí? She's omnipresent. ¿Es omnipresente ella que está por allá? Your wife is omnipresent. Dice, tu esposa es omnipresente. Huh. You don't know what my past is like. ¿Sabes tú cómo es mi pastor? Well, I know what your God is like. Bueno, yo sé cómo es tu Dios. Amen. Amén. God is in me. Dios está en mí. And there can be suffering. Y tú podrías estar But God sufriendo, is in us. pero Dios está There en can be nosotros. trials. Puede haber pruebas, God is in pero us. Dios está en There can nosotros. be trouble. Puede haber God is in problemas, us. tribulaciones, Dios Listen to está en this. nosotros. Y There escuchen can be esto, sin, que but puede God haber is in us. pecado, pero Dios está en nosotros. ¿Están escuchando? If he wasn't, we would never be forgiven. So Y si Él no estuviera en nosotros, nunca vamos a ser perdonados. Entonces, ¿de qué valdría todo? God is in us. Dios está en nosotros. When I look in the mirror, I say, Cuando yo veo en el espejo, I don't even know what kind of
Digo, yo no veo mi corbata, ni siquiera sé qué tipo de corbata tengo. I know one thing, I don't know what Yo sé una cosa, no sé que dónde está esto ni el otro, Well, I know that God pero is lo in que me, yo sé es que Dios está en mí. Amén. and I can go to Y Egypt. puedo ir a I don't Egipto. even know what I'm going to say. No I don't tengo know who I'm going to meet. que decir I lo don't que, know what's gonna pensar lo que voy a happen. decir o a quién voy a conocer, ni saber lo que va a pasar. All I know. Lo único que yo sé God is in es que us. Dios está en God is in nosotros, me. Dios está en mí. And if we fellowship what's on the inside more than what's on the outside, we will experience the victory of Y si Christ. tenemos comunión más con lo que está dentro que con lo que Are you está listening? afuera, vamos a experimentar más a Dios. Oh, you don't know what I'm going Ah, pero tú no through. Go sabes lo through que me it. está pasando. Go Bueno, through it. pásalo, que God is in pase. you. Go Porque Dios through it. está en ti, entonces pásalo. Go through it. Entonces atraviesa eso. Oh, I've had a very difficult child. Ay, tengo un hijo muy difícil. Well, what would you like me to do about it? Y bueno, ¿qué quieres que haga? I can't change it. Yo no puedo cambiar But eso. God can do something. Pero Dios puede hacer He can algo. put himself in you. Él puede ponerse a sí mismo en ti si lo recibes. Amén. Christ in me. Cristo en mí. Paul says, I am what I am. Pablo dijo, soy lo que soy por la gracia de I Dios. was in an airplane one time, Estuve una vez en un avión, flying to the Sudan. estaba volando hacia And I Sudán noticed something. y me di cuenta de We were algo, upside down. que estábamos patas arriba. It was only, I hate 6-passenger planes. I hate them. Odio esos aviones que son para 6 pasajeros, los And the detesto. guy went right into an electrical storm. And Y este tipo se fue en una tormenta eléctrica y de repente me vi como que yo estaba de este lado. Y digo, bueno, esto no está bien. Pastor Dwayne was Pastor turning Dwayne green, sweating, vomiting. Estaba sudando como Don't loco. let him tell you any different. No permitan que les diga otra cosa. Teddy Edward was screaming. Terry Hayward estaba Pastor gritando. Ronaldo was in shock. Pastor Ronaldo estaba en shock. This is what I was doing. Y esto es lo que yo estaba haciendo. I'm not looking. Yo digo, no voy a ver, no voy a ver. We made it. Pero lo hicimos. We came down. Aterrizamos y le dije al piloto, Excuse me, are you stupid? le dije, disculpa, pero eres estúpido. Are you a stupid Le digo, pilot? ¿eres un piloto estúpido? Some British guy. Era un británico. He said to me, I thought you were a pastor. Y él me dijo, yo pensé que eras I said, pastor. why don't you trust God? Y él me dijo, ¿por qué no confiaste en Dios? I said, I can trust God, but not you. Y yo le digo, bueno, confía en Dios, pero no confía en ti. I realized when I was upside down, God was still in me. Pero me di cuenta entonces que a pesar de que estaba patas arriba, todavía Dios estaba en mí. Sí estaba patas arriba y a pesar de que tuviera patas arriba o del otro lado, por dentro, por fuera o de un lado, del otro, como sea, Dios está en ti. Dios está en ti. Christ is in you. Cristo está en ti. Are you with me? ¿Me están siguiendo? Rejoice. Regocíjense. I mean, Paul wrote all of his epistles that you are studying. He Pablo wrote them escribió in todas las prison. epístolas que tú estás estudiando estando en la prisión. He was in prison, Él but God estuvo was en la in him. prisión, pero Dios estuvo en He él. was in prison, Él estuvo en but la God was in prisión, him. pero Dios estaba en él. Imagine that. Imagínense eso, ¿no? And he could say, listen to this prison word. Y Listen to this. escuchen a esta obra de la prisión. Rejoice in the Lord Regocijaos always. en el Señor Again, I say siempre. rejoice. Otra vez os digo regocijaos. How can he say that? ¿Y cómo podía decir él He's in eso? jail. Él estaba en la Churches cárcel. are being persecuted. Las iglesias estaban siendo perseguidas. He has enemies. Él tenía He's been enemigos. left alone. Él ha sido dejado solo. Nadie está con él. Nadie lo apoya. Rejoice in the Lord always. Regocijaos Again, siempre I en el say Señor, rejoice. os digo regocijaos. Rejoice in the Lord. Regocijaos He's en el having Señor to siempre, os why? digo How? regocijaos. How? Why? God is in me. Dios está en mí. Are you listening? ¿Están escuchando? I hope we're listening. Espero que estemos escuchando. And if we walk around as believers, Y not si caminamos experiencing como that, cristianos y no experimentamos When I go soul eso, winning. cuando voy a evangelizar, it's great. You know why? es algo grandioso. You ¿Y don't saben like por me? qué? ¿Saben Well, por God is in qué? me. Porque Dios está en mí. You reject me, but Tú me God is rechazas in a mí, me. pero Dios está en You mí. abuse me. Tú me abusas. One time I met a guy who No me he had 2 rechazas. beers in his hand. Una vez conocí a alguien, él tenía 2 cosas en su He had no mano. shirt on, big No, strong guy. no tenía camisa y era un hombre He said, muy "Don't come up fuerte. my stairs. Y él me dijo, I no hate subas Christians." a mis pisadas, mis escalones, porque odio a cristianos. Y yo le digo, no hables, I don't want to hear you. no quiero escucharte. I raised my hand. Levanté mi mano. He said, "You're not in school." Y él me dijo, ¿no estás en la Can escuela? I say something? Y yo le digo, bueno, ¿puedo decir algo? He was so vulgar with his abusive language. Con el lenguaje de él era muy vulgar, muy Mrs. abusivo. Mary LaFlame was standing next to me. Y Mary LaFlame estaba sentada, estaba al lado mío. I said,
Can I say one thing? Y dijo, ¿puedo decir Say algo? one thing and get out of my yard. Bueno, una cosa y fuera. I said, say hello to the devil when you get to hell. Y le dije, bueno, dile hola al diablo cuando estés en el infierno. I said it without fear because God Y was le in me. dije sin temor, porque Dios estaba en mí. But I left quick. Pero me fui rápidamente. I didn't hang around. No me quedé para ver lo que él decía, porque Dios estaba en We mí. can have boldness. Podemos tener de nuevo, podemos tener confianza, porque Dios está en nosotros. Anybody gonna raise 10 children? ¿Cómo puede alguna vez alguien criar a 10 hijos? ¿Cómo puede alguien criar a 10 hijos de una manera espiritual? ¿Cómo puede alguien criar a 10 hijos de una manera espiritual? God is in there. Porque Dios está en ellos, amén. Dios está en ellos. I can't even find one of the daughters. Where is she? ¿Dónde está la hija de ellos? La estoy buscando. ¿Dónde está? No la veo. She's upstairs. She's on the roof or something trying to fly. Oh, she's upstairs. ¿Dónde está ella? Está arriba buscando a los chicos. Dios está en ellos. These kids. A estos chicos, These children. todos I estos can't take niños. them. Ay, no los soporto. I thought God was in. Bueno, yo pensé que Dios estaba en ti. Can Christ take them? ¿Puede Dios soportarlos? Yes. Sí, Yes. sí, Yes. sí. God is in us. Dios está en It nosotros. says, Moses, Moisés, you go back. vuelve. It's not just I am sending you, No es solamente que yo soy, te but está because you're enviando, going, pero porque tú vas, it's I am that I am. yo soy el que soy. And I am what I am by the grace Y of yo God. soy lo que soy por la And gracia so de as you Dios. face tonight and tomorrow, Entonces, cuando esta noche y never mañana forget the simple truth tengas diferentes that is cosas, no te so olvides de esta powerful. verdad simple, que es tan poderosa, that God lives in us. de que Dios vive en God has nosotros, made his home in me. que Dios ha creado Me, su a sinner. hogar en mí, en un pecador, Me, at times en mí, confused. que a veces estoy confundido, Me, at times en mí, living in fear. que a veces vivo en temor, at times en mí, doubting que a my veces call. dudo mi Me, at llamado, times wanting to mí, que a run veces away. I'm quiero leaving. huir y decir, I'm me not voy, going me to voy, no Nineveh. voy a ir a I am Nínive, going to no, yo me Tarshish. voy a I'm ir a running Tarso, away. My me voy a name is huir. Jonah. Mi nombre es Jonás, You forgot one thing. pero se olvidó él de algo. How can you run away from God? ¿Cómo He's in se you. puede huir de Do you ever Dios? try to run away from somebody that's in you? ¿Alguna vez has tratado de huir de alguien que vive dentro de ti? How can you run away from somebody ¿Cómo that's in se you? puede hacer eso? ¿Cómo Where se puede you huir run, de alguien he's que vive there. en ti? Porque tú te vas y él está contigo. Are you with me? ¿Están You run entendiendo? over here, Vas para allá He's in there. He's y él there. también está You allá. run this way, he's there. Para acá y también You está él bet- allá. make your bed in hell, I am with Dice, you. incluso si mi lecho está en el infierno, he aquí que estoy contigo. God in us. Dios en nosotros. Dios en It's the nosotros. miracle Es el milagro of the new person, de la the new nueva creation. persona, de la nueva And yet criatura. we can become familiar with it. Y sin embargo, podemos ser tan familiares con esto. Podemos We acostumbrarnos can a have a esto. familiar spirit Podemos about tener it. un espíritu familiar en cuanto a Well, what a esto. miracle. Pero qué When you milagro look at the world que and cuando those tú ves people out al there that do mundo, not la mayoría de la have gente God allá and que what no they're doing, tienen a Dios. I say, praise the Lord. Y yo digo, alabo God a is Dios in de me. que Dios está en mí. I didn't do anything to earn it. Yo no hice nada para merecerlo. He did it all. Él lo hizo todo cross. en la cruz. The finished work. La obra And I just consumada, y received yo it. simplemente lo recibí. And now God is Y ahora in me. Dios está en mí Forever. por siempre. I am that I am. Soy My lo name que forever. soy. Es mi nombre para siempre. I'm in you forever. Estoy en ti por I'll siempre. never leave you Nunca te voy a nor abandonar, forsake you. ni te voy a Say, God is olvidar. in me. Di, Dios está en Say, mí. God is in Di, me. Dios está en mí. God is in me. Dios está en mí. Point to yourself. Apúntate a ti Tell mismo. the devil, God is Dile in al me. diablo, Dios está en mí. Y hagan así. God is in me. Dios está en mí. God is in me. Dios está en Tell mí. your flesh, Dile a tu carne, God is in me. Dios está en mí. Tell the world, Dile al mundo God is in me. que Dios está en mí. God is in me. Dios está en mí. Oh world, oh flesh, oh devil, Carne, oh demons, mundo, oh demonios, God is pasado, in me. Dios está en mí. And that's the hope of glory. Y esa es la esperanza de gloria. Father, thank you tonight. Padre, gracias esta noche For God is in us. de que Dios está en And He's in the nosotros church. y que Él está en la He's in iglesia. us. Él está en nosotros church. y está en la That's a iglesia. double portion. Y esa es una doble porción. Double portion. Una doble God porción. is in me. Dios está en mí. God is in me. Dios está en mí. He's not just up there somewhere. No está solamente por
ahí en algún He's not lugar. just down there somewhere. No está solamente en algún otro lugar, no está alrededor en algún lugar, sino que Él está viviendo. Él está In Him viviendo. we live and Y we move en and we Él, have por our Él being. vivimos, por Él God is in respiramos, us. por Él andamos. God is Dios in us. en nosotros. Praise the Lord tonight. Y alaben a Dios esta That He would noche come de que from on high Él for vino sinful man to die. del You count it cielo straight. para venir Well, so a do I morir. until I met the Savior. que Él vino a morir God por los in us. pecadores y yo lo dudé Yes. hasta que conocí al Moses. Salvador. Y asimismo I'm Moisés. in you. Y le dijo, estoy I'm in en you, ti, Moses. estoy en ti, Moisés. Father, we thank you Entonces, tonight. Padre, te agradecemos Let's esta all noche. stand and praise Todos, him por tonight. favor, pongámonos de pie y Thank alabémoslo esta noche, that he would come to agradezcámosle. dwell in us. Gracias que viniste a vivir en Don't nosotros. fellowship with what's on the outside. No tengas comunión con lo que está por Think about fuera, he that's sino on the que inside. piensa acerca del que está adentro. Who's on the inside? ¿Quién está adentro? Jesus Christ Jesucristo. lives in me. Él vive en And mí. Jesus Christ Jesucristo lives in you. vive en The Holy ti. Spirit. El Espíritu Santo. Salvation. Salvación. God Himself. Dios mismo. God Himself. Dios mismo. The apostles knew it. Los apóstoles lo They were sabían. cowards at the cross. Ellos fueron cobardes en la But when they cruz. saw Him rise from the dead, Pero cuando vieron que Él resucitó de los realized muertos, se dieron He had cuenta victory over death. de que Él tenía victoria And He sobre la breathed muerte. on them. Y Él respiró, He said, les dio "Receive the aliento y les Spirit." dijo, reciban el And Espíritu. God was in them. Y Dios estuvo en I will ellos. dwell in you. Yo moraré en And you will vosotros dwell in me. y ustedes Not en only mí. is He in you, No solamente es que está but Él you're en in ti, Him. pero tú estás He's en in Él. me and Él I'm está en in mí Him. y yo estoy It's en an Él. in. Es algo que estoy And en the devil y is estamos the en out. Él. Y el diablo está fuera totalmente. But God's an in. Pero con Dios todo es que That's estamos a win-win. en Él. Y entonces Because así of an ganamos, porque estamos en Él. God in me, Dios en mí me in God. y yo en Dios. Praise the Lord. Y alabemos a Thank you Dios. tonight. Gracias esta In noche. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, conoce mi corazón. Cuando te fallo, sé que Me amas con tu presencia. En todo tiempo sé que te amas, sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Lift your hands to God. Levanten sus Just manos lift a your Dios. hands to God. Levanten sus manos a You're Dios. singing that song. Están cantando esta canción. Adiós. Hoy me postro ante Let God deliver you tonight. Diste tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Say it over and over again. God is
nosotros. Say, God is in me. Dios está en mí. Fear should go away. El temor debe irse. Anxiety La go away. ansiedad debe huir. Poor self-image go away. Una mala autoimagen debe desaparecer porque Dios está en mí. Worry go away. La preocupación cese. Los problemas desaparezcan. Past is gone. El pasado ya fue. Sin has been paid for. El God's in pecado ya ha me. sido pagado. Dios está en mí. Life is in us. Cristo está en nosotros. Praise you, God. Te alabamos, Dios. Praise the Lord tonight. Alaben al Señor esta Say noche. to God, God is in me. Digan a Dios, Dios está en mí. Dios está en mí. God's in me. Dios está en mí. Holy Spirit in us El Espíritu Santo en nosotros is here to change us. está acá para cambiarnos. Thank you. Gracias, I Señor. am lives in me. El yo soy vive en mí. That makes us I am that I am. Y eso nos hace a nosotros que lo que soy, And He is with yo us soy. always. Y que Él está With con you nosotros is I am. siempre. Conmigo está el yo soy. God is in me. Dios está en mí. No mountains Ninguna montaña are too difficult to go over. es demasiado difícil que yo no pueda cruzar. Ningún Are too valle deep to walk es through. demasiado profundo para que yo no lo pueda No caminar. trial, no test. Ninguna prueba, dificultad. For God is in me. Pero Dios está en I'm mí. not going to let my flesh speak to me. No voy a permitir que mi carne me hable. No voy a permitir que los demonios me hablen. No voy a permitir que el mundo me For hable. this I know Porque esto sé that God is true. que Dios es veraz Everything else is a y lie. que lo demás es mentira. God is in me. Que Dios está en mí. Dios está en mí. Praise Him tonight. Alábenlo esta noche. Hoy me postro ante Jesús, viste tu sangre, no hay otro amor igual. El mundo de Jesús, I can do all things through Christ. Puedo hacer todo por Cristo, quien me fortalece, porque Dios está en mí. hoy me postro ante Jesús, viste tu sangre, no hay otro amor igual. Agradezco esta noche. Murió y resucitó, sobre la muerte venció. Camino a Dios, yo Un camino abrió, todo consumado es. Say this tonight. No weapon formed against me Digan esta noche que ninguna arma forjada contra mí can prosper. prosperará. No weapon Ninguna arma formed against me. forjada contra mí prosper. prosperará. And when the enemy comes in like a Y flood, cuando el enemigo viene the como Spirit of the ríos, Lord lifts up a el standard. Espíritu de Dios levanta And that's God bandera. is in me. Porque Dios está en mí. God has an eternal purpose, as we heard tonight. Dios tiene un propósito eterno, tal como lo escuchamos esta He's noche. placed Himself in us Él se ha colocado a sí mismo en To live in nosotros, us. para vivir en and nosotros, to love us para amarnos, and to guide us para and guiarnos, to comfort us para and to consolarnos, encourage us para and to animarnos, forgive us para and to perdonarnos, lead us para and to guiarnos empower y us. para darnos poder. We thank you tonight. Te agradecemos God esta is in noche, us. porque Dios está we en have the hope of nosotros glory y in tenemos us. la esperanza de gloria God en is in nosotros. us. Dios está en And we're going to nosotros face every day. y que vamos a estar With that cada truth. día, a enfrentar cada día con We are esa verdad, partakers of the de que divine somos nature. partícipes de una naturaleza divina.
and we are sealed by the y Holy que estamos Spirit. sellados por el Espíritu Santo, And we can be filled y que every podemos moment with estar the Holy llenos cada Spirit. momento con el can Espíritu walk in the Santo. Spirit. Podemos andar We en can el live Espíritu, by the podemos Spirit. vivir por el Espíritu. Thank you, Jesus. Gracias, Thank Jesús. you, God. Gracias, porque Dios está en God mí, in us. Dios en That's nosotros. what makes us brothers and sisters. Eso es lo que nos hace God nosotros is in hermanos us. y hermanas, que Dios Has está nothing en to do with nosotros. No nationality. tiene nada que ver con la Nothing to do with nacionalidad, no tiene education. nada que ver con la Nothing to do educación, with finances. no tiene nada que ver con las Nothing to do finanzas, with no tiene age. nada que ver It con has edad. all to do Se with God trata is in us. totalmente de que Dios está en God nosotros. is in us. Dios está en nosotros. Thank you tonight. Te agradecemos esta noche. Dios